Seguimos hablando con Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker, y seguimos analizando compañías por las que ustedes nos están planteando sus dudas. Por ejemplo, a través del correo oyentes@capitalradio.es o a través del WhatsApp si nos envían una nota de audio, como ha hecho, por ejemplo, este oyente. Hola, buenas tardes. Mire, le quería preguntar al analista sobre dos valores. El primero es Arcelor. Estoy con un 10% de ganancia y, bueno, que me gustaría que me dijera su opinión, ¿no? A ver si cree que es momento de salir o mantener. Y el segundo valor es Endesa. A ver si cree que es buen momento para incorporarse. Gracias. Dos compañías, dos del IBEX. Arcelor, en la que ya está posicionado nuestro oyente y gana un 10%, y Endesa, en la que se plantea entrar. Carlos. Bueno, en Arcelor podemos ver en un gráfico ajustado por dividendo y ampliación, es decir, al final un gráfico con total return, que el valor ha llegado a zonas de resistencia importante. Es algo que comparte también con un gráfico price return. Es esta zona de los 30. Este es un nivel de resistencia muy gordo. Yo recuerdo hablado contigo hace meses y haber dicho, bueno, pues lo normal es que se nos vaya hacia la zona de los 30, ¿no? Hacia esa super resistencia. Porque por encima de ahí, Arcelor lo que confirma es un cambio de tendencia en el proceso, o al menos en la parte del proceso que viene desde 2014. Es decir, está dejando atrás 6 o 7 años de una forma definitiva de proceso bajista. Y en principio, todo esto es una gran formación teóricamente de acumulación de 6 o 7 años, y una vez superado, pues nos dejará un valor que tiende hacia sus máximos históricos, es decir, ¿hacia dónde? Pues hacia la zona de 100. Claro, ¿cuánto puede tardar eso en lograrse? Pues otros 5, 6 o 10 años. No, eso no va a ser el mes que viene. Pero aquí hay una zona de resistencia muy fuerte. Es normal que haya por tanto presión, pero también podemos ver aquí que no hay ningún tipo de figura de vuelta que nos diga que el mercado está teniendo problemas en la misma. Entonces, el único problema que podemos tener aquí es que ganar un 10% en un valor que viene, pues que está en 30 y viene en tan poco tiempo. Hablamos de, ¿cuánto? Un año y medio, como mucho, pues desde la zona de 5 o desde donde sea esto. Y aquí abajo, ya no lo recuerdo, desde la zona de 6, pues claro, es título multiplicado por 5. Entonces, he hecho un 500% y yo estoy ganando un 5%. Hay un 10%. Entonces, es evidente que a lo mejor nuestro oyente ha hecho trading en todo el movimiento y ha ganado un 300, ¿no? Pero si queremos analizar el mercado así, si queremos trabajar así, pues tenemos que venir con precios pues, bajos, desde abajo y tomar el riesgo. Entonces, aquí, a partir de ahí, y sin poder hablar mucho sobre el proceso de fondo, porque evidentemente tardará mucho en darnos lecturas, probablemente eso a él le podría llevar a entrar claramente en pérdidas antes de poder hacer cualquier cosa. Puede verse aquí que en un gráfico semanal, pues el primer nivel de soporte es la zona del 22.80. Del 22.80 desde donde estamos ahora, pues estamos hablando de un 20%, con lo cual nuestro oyente se encontraría con que está ganando un 10 y pasa a perder un 10. Eso no es una cosa problemática. Es decir, si una cartera diversificada, esto a quien no le haya pasado, a mí me ha pasado ganando hasta un 30%. ¿Por qué? Porque he ido por más. Y creo que aquí se pudiera por más siempre que superemos esta zona de 30, pero realmente es muy, muy crítica. ¿Qué haría yo a lo mejor si fuese él? Pues me tomaría un beneficio, aseguraría el trade, porque perder siempre es una cosa desagradable, sobre todo cuando está ganando bien, y el resto pues a los mínimos. ¿Por qué me tomaría ese beneficio? Pues porque un cierto deterioro si tienes, aquí hay una pequeña ruptura de corto plazo, no tienes un deterioro ni mucho menos de importancia, porque puede ver que sé que esta es la última consolidación y que esta ha sido primero rota a la baja y luego rota al alza. El objetivo mínimo teórico de lo que podríamos ver aquí como un patrón, una especie de cabeza y hombros de continuidad, pues parece estar un poquito por encima de lo que hemos visto. Podría estar desplegando un nuevo doble suelo. En el caso de que superemos la zona de 30, podríamos elevar ya el stop de forma más tendencial y ponerlo bajo el 27.60. O sea, en el caso de que nos fuéramos hacia estos niveles de 30-31, sobre todo si alcanzamos la zona de 31, yo creo que ahí sí podríamos ya proteger bajo 27.60, pero que hoy está complicado. Está complicado. Lo único que tenemos es esta vuelta mensual que hemos dejado en la zona de máximos, pero no es ni siquiera una vuelta preocupante. Esto en principio, sí, es una vuelta mensual, pero requiere confirmación, sí o sí, como figura de vuelta, incluso como vuelta en V. Y para tener confirmación tenemos que romper a la baja la zona de 27,5. Y mientras no rompamos eso en cierre mensual, el título no ha hecho absolutamente nada. Endesa, es una historia muy diferente. Endesa es un título que llega a sus máximos hace meses,
a esa zona de resistencia, no tan notable como la de Arcelor, y ahí pues ha tenido diferentes momentos, entre ellos, por ejemplo, uno muy delicado con esta ruptura aquí a la baja, patrón de doble techo, claramente, que te indicaba que el valor va a entrar en lateral o en proceso bajista. Como tienes un mercado que empuja bien, pues lo normal es que entres en lateral. Y de momento es lo que tenemos. ¿Hemos salido de esa lateralidad? Pues para eso tenemos que irnos a ver un poquito el corto plazo, a ver qué está pasando. Y podemos ver que en el proceso, digamos, de corto plazo ha habido mejoras, como por ejemplo podría ser esta ruptura al alza de resistencias. El título ha caído pese a ello, pero no ha perdido esta primera zona de soporte con claridad. Podemos ver que sí ha habido un cierto movimiento por debajo de la misma, pero también podemos ver que esos movimientos han dejado un soporte que podríamos considerar, de cierto modo, descendente. Y que, por tanto, esta zona de los 20 ha estado ofreciendo apoyo, con lo cual yo no me atrevería a decir que hemos visto ni siquiera una desestructuración de corto plazo de la señal de compra en cabeza y hombros que se produce con la superación del 22. Se podría entrar con stop agresivo bajo la zona del 19.70, por ejemplo. Y yo creo que con este primer gran patrón de vuelta no deberíamos buscar más que eso, es decir, por debajo de ahí nos vamos. Y si se quiere tener más seguridad en el trade, hay que esperar a la ruptura del 21.60. Por encima de aquí sí que parece que tenemos un patrón de vuelta que insiste en lo que ya tenemos aquí. Y desde luego es ahí cuando hay que entrar o aquí pensando en que se puede romper el 23. Yo jamás me plantearía tomar posiciones con la ruptura del 23 estando como estoy en un valor fuerte, en una tendencia clara. Es decir, hay que intentarlo antes. La única cosa que te puede desincentivar a eso, a venir largo antes de que se rompan las grandes resistencias, pues en este caso es esa super resistencia que hemos visto en el caso del S&P 500. Pero también podemos ver muy claramente que la correlación que puede haber a medio plazo entre Endesa y el S&P 500 es muy bajo, incluso nula, porque pues Endesa lleva casi un año lateral y el S&P 500 ha subido otro 20%. Con lo cual, ¿por qué no va el S&P 500 a bajar un 10 o un 15 dentro de, no sé, 6 meses y Endesa haber subido primero un 20 y luego seguir subiendo o quedarse en lateral mientras el S&P corrige y a poco que el S&P rebota, Endesa como valor defensivo hace nuevos máximos? En fin, no me parece ahora mismo que valores tan sólidos en tendencia y que puedan ofrecer buenos soportes cerca, pues hay que despreciarlos si uno tiene a los títulos como parece un poco entre ceja y ceja. Yo creo que en Endesa pues ha habido suficiente descanso como para pensar en el valor. Me parece una muy buena forma de enfocarlo ahora mismo y creo que este patrón que podemos ver en semanas, que se está viendo, pues es una vuelta mensual sobre ese soporte importante y podría ser una forma también agresiva. Presuntamente se va a confirmar, no va a ser envolvente, pero va a ser penetrante y si estamos dispuestos a aceptar, pues eso, un stop por debajo de la zona de 20 en cierre semanal, yo creo que podría ser un lugar donde todavía haya recorrido. Vamos con un correo electrónico que nos envía Andrés. Primero plantea una cuestión sobre su visión de mercado general, pero ya la ha dejado muy clara al principio de este consultorio. En cuanto a valores concretos, preguntar por Ferroglobe. Nos dice, había vendido la mitad de la posición hace un mes y ayer vendí la otra mitad. Por lo que estoy viendo hoy, me parece que ha sido un poco pronto. También otro par de valores que aún tengo, pero no sé si venderlos. Y son dos valores españoles, SACIR y Zardoya. Vamos con ellos. No sé si mirar a Ferroglobe. Sí, vamos a ver Ferroglobe. Lo ha vendido, pero se ha quedado mirando por el retrovisor. ¿Dice que ha vendido la mitad? Había vendido la mitad hace un mes y ayer vendió el resto. Bien, correcto. Bueno, a ver, cuando se hace algo así, yo creo que lo mejor es ya olvidarse. Has tomado tu decisión, tus argumentos son los que fueran. No pueden haber cambiado de ayer para hoy. No pueden haber cambiado los argumentos fundamentales, no pueden haber cambiado los argumentos técnicos. Ayer el valor era absolutamente alcista y hoy también. Entonces, debes estar utilizando otro tipo de argumento y ese argumento no ha cambiado. El argumento probablemente era el vértigo. Bueno, pues lo normal es que hoy te siga dando. Te puede dar además de vértigo rabia, pero lo cierto es que podemos ver un título que ha subido, yo entiendo, pues un 50% en 4 o 5 sesiones y hoy más, ¿vale? Y bien, en algún momento va a parar, es posible que haya salido de forma innecesaria, pero yo no, a ver, normalmente, y siempre hay excepciones, este tipo de rallies pues tienden a ajustarse. Con lo cual, quizá es hoy cuando el valor te está diciendo que te salgas, no ayer, porque ayer te dejó un velo en blanco muy claro, hueco y vela blanca, y hoy te deja un hueco fuerte, aún más grande, pero no te deja una vela blanca, sino una vela, que es lo que llamamos estrella fugaz. Faltan horas para el cierre, pero probablemente veremos algo así. Y si vemos algo así, pues
el valor te está advirtiendo de que el rally de corto plazo, al menos el que viene desde el 5.50, pues tiene alta probabilidad de haber terminado, aunque evidentemente para tener confirmación hace falta un cierre. Normalmente los técnicos quieren utilizar un cierre por debajo de la vela. Normalmente los técnicos, cuando utilizan este tipo de patrones, mira, por ejemplo, puede verse aquí, ¿no? Es el mismo, bueno, tú no lo ves, Rocío, pero lo podrá ver el oyente si ve el vídeo. Es el mismo tipo de rally y una vela así como grande y un cuerpo real pequeñito aquí. Bueno, normalmente cuando pasan esas cosas, como poco el valor va a consolidar. Yo creo que es probable, honestamente, que ese 9 en el que ayer probablemente vendió lo vuelva a ver. Si le ha dado rabia salir, pues oye, pues yo creo que probablemente podrá recomprar la zona de 9 y es cierto que en el proceso de fondo, si nos fijamos en el título, pues tiene todo lo que hay que tener para seguir ascendiendo hacia sus máximos históricos que todavía están bastante lejos. Pero claro, hay que tener mucho pulmón para soportar determinadas cosas. Este título, hoy por hoy, nos baja a 6 y nos baja solamente al primer soporte. Entonces, pues bueno, es complicado, yo lo entiendo. Es complicado. Si nos vamos a los valores españoles, Zardoya y SACIR, pues podemos ver que están moviéndose en lateral en los últimos tiempos en un gráfico semanal. En un gráfico diario, pues están consolidativos con más claridad. En el caso de SACIR, podríamos ver una especie de bandera, aunque ha sido claramente dilatada. Entonces, bueno, no es una visión muy, muy ortodoxa. Es verdad que aquí pues podemos ver que hay bastante soporte en la zona de 2 y que la ruptura ha sido de muy corto plazo. Entonces, si yo lo tuviera en cartera, yo creo que lo mantendría, aunque es un título que en el proceso de fondo, siempre lo diré, tiene mucho todavía que hacer para superar y revertir ese proceso que viene desde los máximos de la zona de 40 en 2007. No es ahora mismo un valor que a mí me llame la atención para tomar posiciones. En ese sentido, por ejemplo, me gusta más Zardoya, lleva una larga corrección. Es verdad que también en una resistencia importante, porque en proceso de fondo, aquí, si no me equivoco, tenemos una línea de tendencia que viene bastante arriba, ahí está, y la conozco bien porque es una operativa que tenemos en Blackbird abierta desde este patrón de vuelta aquí. Y bueno, pues estamos un poco en tierra de nadie, ganando un poquito de dinero y con la sensación de que perdemos el tiempo, pero el valor no pierde las zonas de soporte. Entonces, yo estoy dispuesto a mantenerlo por debajo de aquí, ya no, tendríamos una especie de doble techo en directriz bajista y como poco me saldría, sobre todo pensando en el proceso de corto plazo. En el proceso de largo plazo, como pasa con SACIR, aunque por motivos muy distintos, también está en motivos parecidos, pero siendo un proceso de largo plazo muy diferente, pues Zardoya está revirtiendo o intentando revertir desde unos soportes que son realmente históricos. Pues en el gráfico, ¿no?, que la zona de los 4,75 en un gráfico ajustado por dividendo de ampliación son muy, muy, muy relevantes. Entonces, todo lo que está pasando aquí, si somos capaces de venirnos arriba desde estos niveles, puede estarnos hablando de un valor que hace suelo en largo plazo, es un valor con excelentes fundamentales y que lleva pues más de una década dando pues pocas alegrías. Y incluso, pues fíjate, ¿no?, correcciones del 50% desde hace pues 10 o 12 años, siendo un valor que gana muchísimo dinero, teniendo una matriz en Estados Unidos que es la propietaria del valor, que ha escalado muchísimo, que es Otis. Si hacemos este ejercicio, y es una de las cosas que sorprenden, sobre todo a los acercamientos fundamentales, si cogemos Otis en Estados Unidos, vamos a ver, Sí. 003 Otis. Para comparar ese gráfico. Sí, para que comparemos lo que hace Zardoya con su matriz, ¿no? Porque su matriz es la gran propietaria del título y se está forrando porque buena parte de lo que Zardoya consigue va a su bolsillo. Fíjate que Otis en este año, que sale bolsa a primeros del año en la zona de 40, está en 90. Y una de sus fuentes más claras de dinero es Zardoya. Entonces, aquí hay algo muy raro y desde luego la tentación de Otis de lanzar una OPA sobre Zardoya cada día es más evidente. Entonces, bueno, si uno quiere jugar un juego que vamos a ir a lo técnico, desde luego yo no vendería nunca esta posición si no se pierde la zona del del 5.60, que son o del 4.60, que son estos mínimos. Por técnico, como digo, sobre todo si uno va a muy corto plazo, pues la pérdida de esta zona del 5.55 podría ser problemática. Si aquí somos capaces de empezar a ganar altura, rompemos estos niveles de resistencia, tendremos un pequeño doble suelo, sobre todo por encima de la zona 5.90, tendríamos una
invitación yo creo muy clara a tomar posiciones, porque además de batir este largo lateral de los últimos meses, viniendo como venimos desde super soporte que hemos visto antes, romperíamos directriz bajista de largo plazo, al menos la que viene desde el 2018, y a mí me parece que como poco el título sería a la zona del 6-8 con cierta facilidad y probablemente con rapidez. Vamos con más cuestiones de oyentes. Vamos a escuchar esta otra nota de audio que nos ha dejado otro de ellos. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José, les llamo de Madrid. Lo primero quería agradecerles la ayuda que nos prestan con todas nuestras inversiones y preguntarles por dos valores americanos. Uno es NPX Semiconductores del Nasdaq, el ticker es NPXI latina, y el otro es por Cisco. Me gustaría entrar en alguno de los dos. Muchas gracias. Los dos son para entrar, para tomar posiciones. Cisco me imagino que es más fácil de localizar, Carlos. Sí, ha dicho NPX y latina. Sí. NPX y latina. Va a ser que no. No sé si podemos volver a oír el audio porque primero ha dicho NP Semiconductors Sí. igual. A ver, la compañía es N de Navarra X Sí. Semiconductors. ¿Con C? NXP. NXP, La compañía, sí. pero el ticker de esta empresa del Nasdaq es NXPI. Vale, no me lo encontraba de Y a mí entrada, me parece en torno a los $210,87. Es exactamente lo que el oyente nos decía. Simplemente en mi plataforma no lo encontraba. Ahora cuando he puesto el nombre lo ha encontrado. Bueno, NXPI Semiconductors o NXP Semiconductors y la otra era Cisco. Sí, para entrar ambas. Es mucho más sencilla. A ver. Bueno, de entrada Cisco es un valor en subida libre, es un valor que ha roto todas las resistencias de corto plazo, que se va, si no ha batido ya, hacia sus máximos del año 2000. Me parece que es evidentemente un mantener y nada más. Es decir, no sabría cómo incorporarme. Desde luego no la vendería, pero no me dice nada. Es decir, por técnico no es ahora, vamos a decirlo así. La otra era NXP Semiconductors y aquí pues podríamos encontrar algún argumento. Ese argumento, y siendo un argumento tendencial, complicado porque hay mucho rango, etcétera, es la ruptura de este proceso lateral de los últimos meses, en el que ahora nos hemos metido dentro. Pero bueno, me da igual porque al menos sé dónde está el stop, cosa que no me pasa con Cisco y no está tan lejos, que es el 181.90, o el 180, si se quiere números redondos, el 180. Si pierdo el 180, pues tengo un problema. Es fea la corrección de los últimos días, aunque está por ver todavía si tendremos una vuelta preocupante, un patrón de velas. De momento tenemos una vuelta semanal. Esto es lo que los técnicos llaman cubierta de nube oscura. Es un tipo de formación bajista, pero que requiere confirmación. Y yo, de entrada y con el mercado que tenemos, prefiero verlo como un pullback. Es decir, como una oportunidad para comprar, incluso aunque el valor se nos haya metido por debajo de la zona de resistencia que tenía el título para que pudiéramos hablar de subida libre, que es este nivel del 214, 220. Podríamos haber planteado algo lateral. Existen escenarios alternativos, como podría ser ver esto como una especie de bandera, pero incluso ahí tenemos clara ruptura con la superación del 220, con lo cual pues vamos a pensar que tenemos una ventana, si le gusta la compañía, y siempre que esté dispuesto a aceptar un 180 como zona de stop. Y, por supuesto, para ello tenemos que al menos intentar encontrar un objetivo que justifique este stop, que tendría que ser razonablemente un mínimo de 2 o 3 veces el riesgo. Esto es lo habitual, pero en el mercado tan maduro que tenemos, yo, consiguiendo el objetivo mínimo teórico del patrón, que está en la zona de 260-270, pues quizá me tomaría un beneficio. Ya que estamos en el mercado de Estados Unidos, hay un valor del Nasdaq, le digo el ticker para localizarlo pronto, T de Teruel, M de Madrid, D de Dinamarca, X, TMDX, es Transmedics del Nasdaq. Nos dice este oyente, que es José Miguel, que entró a $41,4, que está en torno a los 34. Si ves si tiene fuerza de subida, si tiene fuerza la subida que está haciendo, o vende, y si le da soportes y resistencias. Y luego tiene Visa. Pero primero vamos con esta, si la tiene. Vale, luego Visa me has dicho, ¿no? Sí. Vale, sí, tengo Transmedics. A ver, el sector de biotecnología ha estado un poco decepcionante en los últimos meses, pero ha ganado argumentos. Desde un punto de vista del sector, podemos comparar Transmedics con el propio sector, aunque hay que decir que la biotecnología es mejor no correlacionarla demasiado porque las compañías pueden vivir muy al margen de lo que es el índice, ¿no? Puedes ver aquí como Transmedics pues sube muchísimo con el sector ya corrigiendo,
baja casi un 20% del sector y esta biotech sube, y luego el sector corrige y pues la biotech sigue, o luego se viene abajo la biotech y el sector se queda más o menos en lateral. Pero es verdad que en el proceso de fondo podemos ver aquí este patrón de doble suelo o triple suelo muy amplio que tiene el sector biotecnología con resistencia a la zona 5.000 que ha sido superada recientemente y que en principio sugiere que vamos a ver nuevos máximos en biotecnología. Si bajamos al título, yo le diría que hoy hay una buena noticia para él, porque hoy se está rompiendo la que es la primera resistencia que nos dice algo, que estaba en la zona del 32.60 desde hace meses. Es decir, es la primera vez desde que él tiene posiciones en la que de verdad el título vuelve a decir, vale, estoy hasta para comprarme, ¿vale? Entonces, en los últimos días se ha roto una directriz bajista, esto nunca es suficiente, y luego hemos superado la resistencia asociada a esa directriz, que en este caso nos deja muy claramente a la vista un patrón de tipo doble, triple suelo que nos permite pues, asignar un stop bajo la zona de 26 aproximadamente. Él puede decir, bueno, ¿y me vas a hacer vender por debajo de 26? Claro, pudiendo vender ahora, pues sí, te voy a hacer vender por debajo de 26 porque a lo mejor hasta ahora no tienes que tener la posición, ¿no? Entonces me da igual el precio al que la tienes. Yo te hablo de Transmedics, no de lo que tú ganas, lo que tú pierdes, porque eso es una cosa muy personal que evidentemente solo te importa a ti y no tiene nada que ver con el mercado. Nosotros, cualquiera que se acerque al mercado, deberíamos intentar hablar el discurso del mercado, si queremos entendernos con él, o al menos es lo que los analistas técnicos intentamos hacer. Y en ese sentido es, como digo, pues ahora, hoy, al cierre, si conseguimos superar la zona del 32.60, tenemos una oportunidad. De hecho, me está hasta sugiriendo el, oye, mira, mañana la saco en el Confidencial, no por hacerle un favor, sino porque de verdad tiene buena pinta, es un valor con un gráfico de fondo interesante, que ha tenido una corrección profunda, con lo cual hablamos de un valor con fuerza, que ha corregido suficientemente y que empieza a dejar mínimos máximos crecientes otra vez y con un patrón de vuelta intermedio por aquí que me permite asignarle un stop más que razonable. Así que, bien, me gusta. Yo pensaría en irme no solo hacia la zona de 50, sino más allá, porque si tienes una posición tomada a 40, pues desde luego, oye, no es un mérito vender en 50, pero también es verdad que si él ha estado en discomfort en todo este proceso, yo a la que nos acerquemos a la zona de 40 y poco 50, le recomendaría cerrar porque el stop va a seguir estando en la zona de 25 o incluso más abajo. Con lo En el cual, caso, sí. sí, te escuchaba en el caso de Transmedics. No, perdona, ya había terminado. Porque nos queda poquito tiempo y sí que quería, pues, al menos decir algo, una pincelada sobre el otro valor por el que nos pregunta este oyente, que es Visa. A 232,80 las tiene, dice, con lo que tengo una pequeña pérdida y no sé si salir o mantener. A ver, el valor da una señal de venta en muy corto plazo hace algunos días con la pérdida del 238,5. Si se acerca al gráfico y lo ve, lo verá clarito. Pérdida de directriz alcista y de soporte asociado. Es lo contrario que Transmedics, pero en un gráfico de alcista a bajista en vez de bajista a alcista. Con lo cual está desde hace días en riesgo. Él ya tendría, sobre todo ganando poco en ese momento, ganando poco como ganaba, tendría yo creo que haber cerrado la posición ahí. No lo ha hecho. Con lo cual, ¿qué tenemos a partir de aquí? Pues la primera zona de soportes es 220. Es probable que la toquemos. Pero con el tipo de mercado y el tipo de entorno que tenemos ahora, aquí hay bastante soporte. O sea, hay bastante soporte. Es verdad que no tiene, si está perdiendo un poquito de dinero, no ha tomado una posición a lo mejor en el momento más adecuado, pero también es cierto que, y puede verse en un gráfico de largo plazo, que Visa da una señal de compra muy clara por encima del 220, lo hace a principios de este año, y que esa señal sigue ahí y que no ha recorrido el proceso. Entonces, yo empezaría quizás a reflexionar sobre el tema si perdemos 220 en el caso de que haya deterioro a nivel general, a nivel S&P 500. Si no, pues probablemente estas señales de corto plazo se van a revertir el día que menos lo esperemos, en vuelta a nube, y te quedas un poquito con cara de tonto. Y de verdad, aquí en la zona de 220 hay mucho soporte. Pues nos quedamos con estos mensajes, con este análisis para estos dos valores y con estos consejos para este oyente. Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Gracias, como siempre. Hablamos la próxima semana, el próximo jueves. Muy buenas tardes. Si les quiere, hasta la próxima.